acabamos de ver la primera sección del libro. Ya entramos en la segunda parte. Entramos en la segunda parte. La primera sección se llamaba Teorizar el capitalismo, ¿no? Y esta segunda se llama Teorizar la crisis. A ver. En esta segunda parte, este capítulo 4 que vamos a empezar ahora, nos dice que el capitalismo, esas tendencias a la crisis que presenta, la presenta, veíamos, en diferentes ámbitos, ¿no? En el ámbito de la naturaleza, en el ámbito de la ecología, en cuanto a la capacidad de la comunidad para poder obtener de la naturaleza los insumos y poder verter los desperdicios. La tendencia del capital a la expansión indefinida lleva a la sociedad capitalista a la crisis en el eje de la naturaleza, pero también lo hace en el eje de la reproducción social, en cuanto a que la proletarización de la familia pone en peligro las capacidades socioreproductivas de la comunidad y las capacidades de socialización de sus miembros, impidiendo que pueda reproducirse de forma ordenada y correcta otro de los elementos básicos del capital, que es tener mano de obra barata y formada, ¿no? El propio capital socava sus propias bases de posibilidad, tanto en la naturaleza como en la reproducción social. Y también veíamos en el capítulo anterior que el capitalismo necesita de sistemas de gobernanza para poder organizar la explotación económica, en este caso sistemas de gobernanza basados en el proyecto liberal, que a su vez también socava en la medida en la que socava la base democrática que permitiría darle legitimidad al proyecto capitalista. En este capítulo, el capítulo 4, Nancy Fraser, después de una breve presentación que vamos a ver ahora, se concentra en la crisis de cuidados. En la crisis de cuidados desde el punto de vista estructural, ella nos va a hablar de cómo el capitalismo en general ataca el mundo de la reproducción, y luego nos va a historizar esa crisis mostrándonos cómo el capitalismo en sus diferentes fases, el capitalismo del siglo XIX, el capitalismo del estado del bienestar y el capitalismo neoliberal, han ido precarizando o utilizando el sector reproductivo, el sector de los cuidados, lo han ido utilizando y mermando en cada una de las distintas fases de manera diferente. Si os parece bien, vamos a ver primero, son las 8:30, vamos a ver primero la presentación que hace Nancy Fraser y la leemos. Y para la semana que viene os mando el esquema y os termináis de echar un vistazo por vuestra cuenta al capítulo para que ya os suene cuando vayamos a la lectura el miércoles próximo. Nos dice Nancy Fraser, la crisis de cuidados, que podríamos ejemplificar como pobreza de tiempo, un concepto que me encanta, la pobreza del tiempo, ¿no? La pobreza del ocio, en el que las mujeres y los hombres tienen derecho diferencial de acceso al tiempo, ¿no? La crisis de cuidados, nos dice, refiere al agotamiento de las capacidades sociales de reproducción social. Aquellas que permiten tener y criar niños, cuidar amigos y familiares, mantener hogares y comunidades y tener relaciones sociales en general. Estas capacidades constituyen la base de la socialización y, por tanto, la condición de posibilidad de toda organización social. Sin embargo, estas capacidades reproductivas son atropelladas por el capitalismo contemporáneo. Para Fraser, no cabe considerar este atropello como un mero error.
no es que se han equivocado. Este atropello es la expresión de una contradicción profunda que se produce entre las necesidades socioreproductivas de la comunidad y las necesidades de autoexpansión del capital. Contradicción que se manifiesta de formas diferentes, pero que es inherente al capitalismo en cualquiera de sus fases. Sea en el capitalismo liberal competitivo del siglo XIX, en el capitalismo gestionado por el Estado del Bienestar tras la Segunda Guerra Mundial, o en el actual neoliberalismo financiarizado tras la caída del muro de Berlín. El resto del capítulo va a abordar esta contradicción entre el capital y los cuidados, primero en su forma general, que es el párrafo que viene ahora a continuación, y luego en los siguientes 3 párrafos, en su evolución histórica hasta el presente, tal como se muestra en el actual capitalismo financiarizado. Vamos a ver cómo esa crisis de cuidados ha ido cambiando de forma a lo largo de las distintas fases del capitalismo. Pues, si os parece bien, leemos la presentación que hace Nancy y luego ya os cuento párrafo a párrafo de qué va el tema antes de la lectura. ¿Vale? Dejo de compartir para no molestar la pantalla. Paco, comienza tú, por favor. Capítulo 4, las contradicciones del capital y de los cuidados. La crisis de los cuidados en este momento, uno de los principales temas de debate público. La crisis de los cuidados es en este momento uno de los principales temas de debate público. A menudo relacionada con ideas como pobreza de tiempo, equilibrio familia-trabajo y agotamiento social, hace referencia a las presiones que desde diversos puntos están actualmente exprimiendo un conjunto clave de capacidades sociales. Las disponibles para tener y crear niños, cuidar de amigos y familiares, mantener hogares y comunidades más amplias y sostener relaciones más en general. Históricamente, estos procesos de reproducción social han estado considerados trabajo de mujeres, aunque los hombres siempre han realizado también parte de los mismos. Los cuidados, que comprenden tanto trabajo afectivo como material, y a menudo se realizan sin remuneración, son indispensables para la sociedad. Sin ellos no podría haber cultura, ni economía, ni organización política. Ninguna sociedad que sistemáticamente debilite su reproducción social logra perdurar mucho tiempo. Hoy en día, sin embargo, una nueva forma de sociedad capitalista está haciendo exactamente eso. El resultado es una enorme crisis no solo de los cuidados, sino también de la reproducción social en su sentido más amplio. Gracias, Paco. Mercedes, continúa tú. Entiendo esta crisis como uno de los componentes de una crisis general, que incluye también vectores económicos, ecológicos, políticos, que se estructuran, Que se entrecruzan y exacerban mutuamente. El aspecto de la reproducción social forma una dimensión importante de esta crisis general, pero a menudo queda olvidado en los actuales debates, que se centran principalmente en los peligros económicos o ecológicos. Este separatismo crítico es problemático. El aspecto social es tan fundamental en la crisis general que ninguno de los otros puede entenderse adecuadamente haciendo abstracción de él. Sin embargo, también puede afirmarse lo contrario. La crisis de la reproducción social no es un elemento independiente y no puede entenderse adecuadamente por sí sola. ¿Cómo deberíamos interpretarla, entenderse adecuadamente por sí sola? No, ¿cómo deberíamos interpretarla entonces?
yo sostengo que la crisis de los cuidados es mejor interpretarla como una expresión más o menos aguda de las contradicciones socio-reproductivas del capitalismo financiarizado. Esta formulación sugiere dos ideas. En primer lugar, las actuales tensiones a las que están sometidas los cuidados no son accidentales, sino que tienen unas profundas raíces sistémicas en la estructura de nuestro orden social, que yo denomino aquí capitalismo financiarizado. No obstante, y este es el segundo punto, la actual crisis de la reproducción social indica que hay algo podrido no solo en la actual forma financiarizada del capitalismo, sino en la sociedad capitalista per se. Vale, gracias Mercedes. Nos dice Nancy Fraser, esta crisis de cuidados, ella sostiene que es la expresión más o menos aguda de las contradicciones socioreproductivas del capitalismo financiarizado. Pero decir que es una expresión de las contradicciones del capitalismo financiarizado se queda corto. Ella cree, y lo va a intentar demostrar en el siguiente párrafo, que esta es una expresión de crisis del capitalismo en sí. Es connatural al capitalismo este problema. Lo que ocurre es que esta crisis de cuidados se manifiesta de distinta manera en las distintas formas de capitalismo. María José, continúa tú, por favor. Sostengo. Perdona, Jorge, perdón. Yo es que no me he enterado muy bien y te lo voy a preguntar. Vale. En estos dos párrafos que hemos leído, tanto en lo que ha leído el compañero como después ella, está dando a entender que el Estado lo que quiere es menos niños. Es algo que el capital, que siempre ha querido muchos niños, aunque para mano de obra, para esa cadena de trabajadores, está intentando decir en esto que estamos leyendo, que, porque no es así, ¿verdad? Pero yo lo estoy interpretando mal. Entonces lo que quería... Nada que ver. Estamos hablando de los cuidados no solamente al nacimiento de niños, sino a otra cosa, ¿no? Cuando hablamos de los cuidados en sentido amplio, no solamente el cuidado de la lactancia, traer niños al mundo, alimentarlos, educarlos y socializarlos, sino luego cuidarlos y cuidar a tus iguales, a tu pareja, a tu hermana, a tu madre, a tu padre, al vecino, los cuidados que nos damos unos seres humanos a otros son esa enorme red de protección comunitaria que hace que las personas no nos caigamos. Que cuando se nos prende fuego la casa, sí, viene el bombero, está claro, ¿no? Y viene el policía, sí, y a ti te han llevado al hospital, eso por supuesto, vale, venga, todo eso te lo compro, ¿vale? Inclusive viene la compañía de seguro y te paga la reparación de la casa. Pero cuando tú vuelves a tu casa quemada, está tu vecino o tu vecina que te lleva el cartón de huevos, que te han hecho la colada, que te arreglan, que te ayudan a limpiar y a recoger las cosas, que cuando te derrumbas y te echas a llorar, te abracen y te consuelan. Todo eso no está pagado, Nani. Todo eso no forma parte de un sistema asalariado ni mercantil, en el que tú digas, ay, voy a llamar al 067 que necesito que me consuelen que estoy llorando ahora. Eso no lo haces. Es tu amigo, es el vecino, ese vecino con el que no te hablabas, porque es un antipático, pero resulta que cuando se te prendió fuego la casa, está ahí al lado tuyo. ¿Vale? Es esa vecina del cuarto que deja la basura fuera y que apesta siempre a pescado el sábado por la mañana, ¿no? Pero cuando se te prendió la casa, es la que se ocupó de que tus niños, cuando tú estabas en el hospital, tus niños tuvieran la merienda y tuvieran la ropa lavada para ir a la escuela. Toda esa red es la red de cuidados que una comunidad tiene
y en la que nos reconocemos pues, como partes unos y otros de esos afectos y de esas responsabilidades mutuas en la que nos damos los vecinos, los amigos, la familia, independiente, fíjate, inclusive con gente a la que no conoces. Te has caído en la calle y te ha recogido un desconocido. Y te has sentado y te pregunta, ¿necesitas algo? ¿Estás bien? ¿Te acompaño? Ya paro un taxi, te llevo al hospital, ¿te encuentras bien? ¿Puedes caminar? Eso no lo hace... eso no lo hacen porque tú le vayas a dar 10 euros. Eso lo hace el buen vecino. ¿Vale? Bien. Toda esa red de cuidados comunitaria se pone en peligro con la precarización. Para que tú puedas ayudar a otro, tú tienes que estar fuerte. No se puede ayudar a otro si tú también estás en precario. Sí, para que la red de solidaridad y de ayuda mutua pueda funcionar, la gente tiene que estar segura, fuerte, firme, en unas relaciones de continuidad en la que saben que eres tu vecino pero que vas a seguir siéndolo. No estás ahí en un alquiler vacacional de 24 horas o de una semana. Eres parte de la comunidad. Bien, toda esa red de cuidados se derrumba cuando tú pones a la gente a trabajar 16 horas en trabajo precario y desarraigado. ¿Qué es lo que ocurre con el capitalismo? Que al capitalismo tu bienestar le importa un pito. Ese es tu problema. ¿No habíamos quedado en que lo privado era una cuestión ajena a la economía? Bien, pues, Nani, pues hija mía, la Declaración de Derechos Humanos de 1789 y la de 1776 dicen que tú tienes derecho a buscar la felicidad. Hija, búscala, no me cuentes películas, ¿vale? que ya eres mayorcita, ¿no? Sí, claro, el problema es que tu felicidad depende Dirás en de lo gran demás. medida de las seguridades que te dé esa red de apoyo mutuo que tú tienes a tu alrededor. Cuando tú eres precarizada y se te somete a una situación de desposesión, de desarraigo, en la que, por ejemplo, estás viviendo en un piso patera, desplazada entre semana, en tu puesto de trabajo a 300 kilómetros de distancia de donde tú tienes tu red de seguridad, ¿no? Y te pasa algo, ¿a quién recurres? ¿Qué le pasa a estas mujeres prostituidas que se encuentran en la carretera, en estos burdeles de carretera? Que no tienen red. No tienen red. No tienen nadie a quien decirles ni a quien apoyarse. Por eso son tan vulnerables. Por eso son tan frágiles. Porque no tienen red. Al capitalismo le importa un pito tu fragilidad. Todo lo contrario. Cuanto más frágil seas, más explotable eres. Y cuanto menos lazo social, mejor. Y cuanto menos lazo social, mejor. ¿Qué es lo que dice Nancy Fraser? Que el capitalismo, el interés a corto plazo del capitalismo, que es el explotarte cuanto más mejor, es contradictorio con el interés a largo plazo del capitalismo de tener una cantera generosa de mano de obra formada, barata y explotable, alegremente explotable, a disposición del empresario. Cuando tú precarizas en exceso a la población, socavas una de las bases, una de las condiciones de posibilidad de la misma explotación, que es la disponibilidad de seres humanos que vayan alegremente a la fábrica a entregar su tiempo a cambio de un salario. ¿Vale? ¿Sí? Estaba leyendo María José, ¿verdad? Habías terminado el... ¿Puede ser, María José? ¿Habías terminado el párrafo? No, no he empezado.
Ah, no has empezado. Ah, perdón. Pues adelante. Sostengo que toda forma de sociedad capitalista alberga una contradicción o tendencia a la crisis socio-reproductiva profundamente asentada. Por una parte, la reproducción social es una de las condiciones que posibilitan la acumulación sostenida del capital. Por otra, la orientación del capitalismo a la acumulación ilimitada tiende a desestabilizar los procesos mismos de reproducción social sobre los cuales se asienta. Esta contradicción socio-reproductiva del capitalismo se sitúa en la base denominada crisis de los cuidados. Aunque inherente al capitalismo como tal, asume una forma diferente y distintiva en cada forma históricamente específica de la sociedad capitalista. En el capitalismo liberal competitivo del siglo XIX, en el capitalismo gestionado por el Estado posterior a la Segunda Guerra Mundial y en el capitalismo neoliberal financiarizado de nuestro tiempo. Los déficits de cuidados que experimentamos hoy son la forma que esta contradicción adopta en esta tercera fase, la más reciente del desarrollo capitalista. Sí, termina. Para desarrollar esta tesis, propongo explicar primero la contradicción social del capitalismo como tal en su forma general. En segundo lugar, esbozo su evolución histórica en las dos fases anteriores del desarrollo capitalista. Por último, sugiero interpretar los déficits de los cuidados de hoy en día como expresiones de la contradicción social del capitalismo en su actual fase financiarizada. Gracias, María José. El capitalismo tiene una tensión contradictoria en sí misma. El interés a corto plazo de los participantes choca con los intereses a largo plazo del capital en su conjunto. El empresario intenta chupar todo lo que puede, aquí te pillo, aquí te mato, en todo momento, y eso socava, si todos los empresarios hacen lo mismo y no tienen más remedio que hacerlo, porque si no, no pueden competir, eso socava la propia base de funcionamiento que sostiene el sistema capitalista en su conjunto, como sistema de explotación. Fijaos que estamos diciendo de que el propio sistema de explotación socava sus bases de explotación, ¿no? En este sentido. Esa es la contradicción que se produce. Tú decías, Nani, antes, dice, pero entonces el Estado promueve que no haya más niños. No, el Estado no promueve que no haya más niños. El Estado, decíamos antes, ya lo dijo Marx en 1848, es el Consejo de Administración de las Empresas. El Estado va según lo que el IBEX le va contando en cada momento que tiene que decir. El capital, a lo largo de su historia, ha sufrido diferentes crisis. Y en función de esas crisis, las élites, las oligarquías, han adoptado de forma posibilista, en lucha con los intereses contradictorios que había en la comunidad en cada momento, han adoptado distintas estrategias. Hay 3 etapas que se pueden definir en función de esas distintas estrategias que el Estado y el capitalismo asumieron a lo largo de los últimos 200 años. La primera etapa es la respuesta que da el Estado liberal o los estados nacientes en el siglo XIX ante el hundimiento del antiguo régimen y el desarrollo del capitalismo salvaje en los primeros decenios del siglo XIX. ¿Qué pasa en esa época? Estamos a finales de la Revolución Francesa, finales de la caída de Napoleón, principios del siglo XIX. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues está ocurriendo que el capitalismo está haciendo estragos en la clase obrera de toda Europa. Estragos. Se está llevando por delante a la flor y nata de la humanidad en el continente europeo. Decíamos la semana pasada o la anterior, entre 1750 y 1850 la población europea pierde una media de 20 centímetros de altura. Hambre. Hambre del obrero, hambre de la madre y hambre de los niños.
Hambre. Gente que vive a base de pan, cuando lo hay. Cuando lo hay. Esto produce esta pauperización general de la sociedad, produce una degradación completa de las relaciones sociales. La familia feudal, que estaba organizada según unos criterios patriarcales, de familia extensa, tal, es arrasada por este modelo, por este nuevo modelo productivo que se va implantando de forma progresiva. Las poblaciones que vivían en el campo y que a base de hambre abandonan esos lazos comunitarios del hambre que había en el campo para irse a la ciudad a buscarse las habichuelas en la manufactura, quedan totalmente desarraigadas y desamparadas en la nueva situación comunitaria en la que se encuentran, de competitividad, de miserables contra miserables. En el modelo anterior, en la que el padre de familia trabajaba en el campo y la mujer y los niños colaboraban en las tareas domésticas y rurales, ese modelo ha desaparecido. Ahora la mujer y los niños han sido absorbidos en el trabajo fabril, primero en la manufactura y luego en el trabajo fabril, son absorbidos, son proletarizados. Claro, uno podría decir, oye, qué bien, se han independizado del dominio masculino, se han independizado de la dominación masculina. Sí, visto desde ese punto de vista, tiene su aquel. Os recomiendo ver alguna película de Griffith, a ver si opináis lo mismo después de ver la situación de la clase obrera. ¿Quién? ¿De quién? Griffith, el director de cine norteamericano, Griffith. Tiene varias películas, Las dos hermanas, creo que una se llama Las dos hermanas y otra La tormenta o algo así. Bueno, luego os paso alguna. Luego pásanoslo, por favor. Es cine mudo, pero de este cine mudo duro. Potente, ¿no? Estas poblaciones se encuentran con que estas mujeres y estos niños sí son liberadas, entre comillas, como diría Marx, son doblemente liberadas del dominio masculino del padre. Sí, bueno, pero para quedar arrojadas al molino satánico, diría Polanyi, al molino satánico del empresario, ¿no? de la fábrica. Y contra esto la sociedad se rebela. En 1830, 1840 empiezan primero los movimientos cartistas, los movimientos de clase obrera en la búsqueda de la sindicación, y sobre todo un enorme movimiento en las clases medias bajas por la dignificación del trabajo y por quitar a los niños de la fábrica, por quitar a las mujeres de la fábrica. Claro, vamos a ver, no nos engañemos, todo mezclado, ese concepto victoriano, decimonónico, de que el lugar de la mujer es la casa, junto con la degradación a la que esas mujeres, esas niñas, se ven reducidas en el trabajo en las minas, en las fábricas, en las cosechas, en las que en un totum revolutum hombres, niños, mujeres duermen, viven, comen, defecan, procrean, todos revueltos en lugares en los que a veces están conviviendo en habitaciones de 4x3, de 12 metros cuadrados, están conviviendo 12, 15 personas. Es el sistema de camas calientes, el sistema en el que la gente con lo poco que tiene se paga no una habitación, sino el derecho a dormir en una cama durante 6, 7 horas, que luego utiliza durante otras 6 o 7 horas el siguiente que entra en la misma cama. Todo eso lleva a una degradación moral y física de la población que se transforma en un peligro tremendo para la capacidad de acumulación del capital,
pero también en un escándalo mayúsculo para la sociedad burguesa de la época, y que va a dar lugar a todas las leyes de protección social, empezando por la ley, primero la regulación de las 12 horas, luego de las 10 horas de trabajo, la exclusión, la prohibición de que las mujeres trabajaran X horas en la fábrica, o que los niños no pudieran entrar a partir de cierta edad, o la obligatoriedad a que si el niño va a trabajar en la fábrica le tienes que dar alfabetización, le tienes que dar enseñanza, etcétera, etcétera, etcétera. Se va a producir ese contramovimiento que es una mezcla religiosa, burguesa, social bien pensante, en la que la comunidad va a intentar poner freno a esa degradación brutal que está sufriendo la clase obrera. El resultado de ese freno van a ser las leyes de protección de mitad del siglo XIX, en los que va a asentarse una nueva concepción de la familia burguesa. Pero claro, en esa familia burguesa, el lugar de la mujer es en la casa como ángel del hogar, ¿no? El ángel del hogar, la madre de los niños, ¿no? Y el hombre pues como proveedor. ¿Cuál es el problema de ese modelo? Que está fuera del alcance del 90% de la población. Ese modelo del ángel guardián se lo pueden permitir la mediana burguesía. La clase obrera, me temo que la mujer y los niños pues van a tener que seguir trabajando en la fábrica, ¿eh? Más o menos. Y en eso las leyes coercitivas del Estado impidiendo ciertos niveles de degradación van a ser una labor muy importante. Pero la mujer va a tener que seguir en el trabajo. ¿Qué creían Marx y Engels? Con más entusiasmo que previsión política. Que la destrucción de la familia patriarcal del antiguo régimen iba a dar lugar a unas nuevas formas emancipadas de relaciones familiares en los que la mujer iba a hacer valer su igualdad frente al hombre. La burguesía corta de raíz ese proceso por medio del modelo victoriano de la familia burguesa. Ese es el modelo de cuidados idealizado al que vamos a asistir en el siglo XIX. Pero ya son las 9 y eso lo veremos el miércoles que viene. Muy bien. Muy bien.